Ahora sí estamos más despiertos todos, ¿verdad que sí? Yo estoy celoso porque que Yunji no me presentó, ¿verdad? Él viene presentando todos los domingos a los predicadores y no me presentó. Yo lo cojo en la junta en la próxima reunión. Le mandamos saludos a Belén, que nos está escuchando por la radio y nos está viendo. Ella por condiciones de salud no puede estar hoy con nosotros, pero nos está viendo y nos envió un mensaje a nosotros dejándonos saber que nos está viendo. Te mandamos saludos, te mandamos bendiciones de parte del Señor. Amén. Pues iglesia, vamos a ver. Y preguntarán primeramente, ¿verdad? Algunos que me han visto, inclusive mi hija me ha dicho, ¿por qué me estoy dejando, ¿verdad? ¿Por qué me estoy dejando barba? ¿Verdad? Y es, hermanos, que hizo un voto, hasta que no tengamos pastor, no me va a cortar la barba. No es mentira, es broma, hermano. Es broma. Elizabeth me quería ver distinto, ¿verdad? Quería que me dejara algo ahí, yo sí medio lampiño, así que no me sale por aquí. Pero prontamente yo creo que no dura mucho porque como uno no está acostumbrado, pues le pica a uno y le molesta. Pero hasta mi hija me dijo, papi, te ves distinto. Y yo sí, me veo distinto. Nunca en mi vida me había dejado crecer. Todos los años que llevo con Elizabeth, nunca me había dejado crecer la barba. Esta vez sí, llevo como casi un mes y lo que me salen son 2 o 3 pelitos, como digo yo. Ok, iglesia, en el día de hoy voy a pedirle por allá a los de proyección que me presenten el primer slide. Vamos a empezar la predicación de una manera un poco distinta. Hay unas preguntas allá arriba. Vamos a leerlas cada una de ellas. La primera pregunta que está allá arriba es, ¿qué tú haces cuando no hay nada que puedas hacer? Es medio trabalengua. ¿Qué tú haces cuando no hay nada que puedas hacer? La segunda pregunta, ¿qué tú haces cuando no puedes arreglar la situación que tú estás viviendo? La tercera, que miras a tu alrededor, miras y miras y miras, y no le encuentras salida a lo que estás atravesando. Y el último, que miras hacia el futuro incluso, hacia el futuro cercano, y no ves que la situación, la dificultad, el problema va a cambiar. Lo miras y miras y miras y no va a cambiar. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación personal, puede ser una situación en la escuela, puede ser una situación en la universidad, puede ser una situación en el trabajo, puede ser incluso una situación dentro de la iglesia. Y estas situaciones nos llegan a nuestra vida, algunas situaciones llegan a nuestra vida y en un momento no sabemos qué vamos a hacer. E inclusive, en el momento que nos decidimos a hacer algo y decidimos, no, yo tengo que hacer algo y metes la mano y empiezas a hacer algo, la situación en vez de mejorar, se complica más. Se complica más y más. Puede ser una situación con tu hijo. Puede ser una situación con tu esposo, con tu esposa que vienes trabajando hace tiempo y no sabes qué hacer, con tu vecino, con un hermano de la iglesia, con un compañero de trabajo, con tu jefe. Y estas situaciones no llegan y llega el momento, hermano, que uno como persona no sabe sencillamente qué hacer. Pero déjenme decirle que les tengo una buena noticia.
Por medio de la clase estábamos viendo qué decía la clase el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? No todos a la vez. ¿Usar qué? Lo último que dijiste. La palabra de Dios. O sea que entonces yo tengo que ir y recurrir ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Qué me enseña la Biblia a mí como persona? ¿Qué me enseña cuando yo estoy pasando por este tipo de situaciones? ¿Acaso en la Biblia hay ejemplos de personas que pasaron por situaciones donde se enfrentaron a problemas tan grandes que en algún momento dijeron, no sé qué hacer? Pues déjenme decirle que sí. La Biblia está llena de ejemplos de personas que en algún momento de su vida no sabían sencillamente qué iban a hacer. Y hoy quisiera compartir con ustedes en Lucas 13, versículos 24, del 13 al 35. Lucas 24, versículos 13 al 35. ¿Quiénes van para la convención? Son pocos. 1, 2, 3. ¿Verdad? Como son pocos, ahí hay 22 versículos. Vamos a hacer un exégesis de cada uno. Y vamos a estar aquí como 2 horas. ¿Verdad? No es mentira, hermano. Es broma. Es broma. Son muchos versículos y yo voy a hacer, ¿verdad? Si los quiere leer después en su casa, léalo. Son de bendición a nuestra vida tremendamente. Voy a ir sobre ellos a los puntos más importantes y que queremos traer y compartir con ustedes en la mañana de hoy. Pero antes de ir a esos versículos, a Lucas 24, del 13 al 35, quisiera hacer un trasfondo para esos versículos. Sabemos que en un momento a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jesús? A Jesús lo capturan, después lo que. Biblia 101. Lo cogen, ¿verdad? Lo torturan, lo crucifican, lo meten ¿dónde? En una tumba, cierran la tumba con una piedra, ponen guardias ¿a dónde? A la entrada de esa tumba, para que nadie se fuera a robar el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Luego de unos días, ocurre un evento sobrenatural. La piedra, unos ángeles mueven ¿qué? La piedra, los soldados salen ¿qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Salen corriendo, se van, y Jesús resucita. Y en esa misma mañana, unas mujeres, entre ellas María Magdalena, las mujeres siempre están al día, ¿verdad? Amén, escuché un amén por ahí. Sí, siempre van al frente, hermano, ¿verdad? Y entonces ellas fueron esa mañana a la tumba y ellas iban a ungir el cuerpo ¿de qué? De Jesús. A ungir con especias aromáticas el cuerpo de Jesús. Obviamente, ¿verdad? Llevaba unos días muerto y era la costumbre, ungían, ¿verdad? Le ponían, ¿verdad? Sobre su cuerpo para que preservar, el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento las mujeres reciben, ¿verdad? La noticia y el encuentro, se encuentran con unos ángeles y los ángeles le dicen ¿qué? Que ustedes hacen buscando a Jesús. Él no está aquí, Él resucitó. Amén. Él resucitó. Entonces van con la nueva noticia, ¿a dónde? Regresan con la nueva noticia donde sus discípulos, a contarle a los discípulos lo que había pasado. Entonces, desde el versículo número 13 de Lucas 24, entonces está el relato de los caminantes de Emaús. Dos de los discípulos, a pesar de que habían recibido la noticia, se fueron. Y eso fue por la tarde. El evento de las mujeres sucedió por la mañana. El evento de los caminantes de Emaús sucede por la tarde. Entonces, esos dos discípulos, ¿qué dicen? Que se fueron, ¿qué?
se fueron. Y se fueron para su barrio, vamos a decirlo en el buen puertorriqueño. Se devolvieron para donde vivían, para Emaús. Emaús quedaba más o menos a 10, 11 kilómetros. 10, 11 kilómetros. Eso es más o menos, para que usted tenga una idea, eso es como caminar de aquí de Río Nuevo, más o menos, hasta el mall de Río Hondo. Más o menos esa es la distancia. Emaús desde Jerusalén quedaba como a 10, 11 kilómetros, es como caminar de aquí al mall de Río Hondo. Si usted camina de aquí al mall de Río Hondo, le va a tomar más o menos, ¿verdad? Caminando como 2 horas y media a 3 horas. Más o menos, si usted va caminando, más o menos ese es el tiempo que le va a decir. ¿Por qué sabemos todos esos detalles? La tecnología hoy día nos da toda esa información. Usted va a Google Maps y escribe, ¿verdad? De aquí a allá, ¿cuánto usted se va a tardar caminando? Y le dice cuánto se va a tardar caminando. Eso es un éxito, hermano. La tecnología es un éxito. Y si hay un tapón, también le va a decir cuánto se va a tardar en llegar a su trabajo. Desde que yo conocí eso, yo estoy súper contento porque yo sé de antemano llamar, mira, voy a llegar tarde, hay un tapón. Google Maps es un éxito. ¿Verdad? Estoy inclinado a Android, ya no está el pastor, así que no hay problema. Apple está secundario ahora. Ok, entonces ellos iban de camino a Emaús. Emaús queda al oeste. Al oeste. ¿Qué significa? Y era por la tarde. Lo que significa ellos que iban caminando, el sol les quedaba ¿de qué? De frente. Ellos iban caminando hacia Emaús y el sol les quedaba de frente. Y la Biblia relata que en ese caminar ellos iban tristes. Ellos iban tristes, hablando uno con ¿qué? Con el otro. Seguramente diciendo y hablando sobre lo que había acontecido, que era que su líder había ¿qué? Había muerto. Había muerto. Entonces, ¿qué sucede en esa historia? En ese caminar ellos hacia Emaús, se encuentra Jesús, ¿con qué? Con ellos. Wow. Y relata la Biblia que no le conocieron, que no supieron quién era Jesús. Hermano, si usted hace un exégesis de la Biblia y usted busca, ¿verdad? Los eruditos, los teólogos, el análisis que no lo vieron pueden ser de muchas interpretaciones, puede ser sencillamente de cómo el sol le estaba dando de frente. Cuando el sol te da de frente, ¿te qué? Te ciega un poco y no puedes ver bien y por eso pues no veían a Jesús. Otros teólogos dicen que sencillamente tenían un velo, ¿verdad? Estaban ciegos espiritualmente. Hermanos, cuando uno analiza la Biblia, uno aquí sencillamente lo que la Biblia te quiere dejar saber es que estaban ciegos. Sea por una razón o por la otra, la situación que estaban viviendo los había ¿qué? Cegado. Sea por una cosa o la otra, la situación los había cegado. Y es interesante que entonces Jesús wow, se acerca donde ellos en el caminar y les dice, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Y es interesante, iglesia, porque Jesús no conocía el corazón de ellos. ¿Sí o no? Jesús conoce tu corazón y mi corazón. Amén. ¿Y por qué ustedes creen que Él se acerca a preguntar, Raquel, ¿qué te pasa? O Ernesto, ¿qué te pasa? O María Angeli, ¿qué te pasa? Y una de las cosas primeras que vemos en estos versículos es clara y sencillamente que Jesús, la primera lección que vamos a aprender hoy, Jesús me entiende. Jesús se acerca donde ellos, le pregunta de qué hablan. Entonces ellos se detienen y le dicen, uno de ellos le dice a Jesús, pero chico, tú eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Dónde tú estabas metido? ¿Dónde tú estabas metido que no te has enterado de lo que ha pasado? Jesús le dice,
No, díganme qué ha acontecido. Entonces, le dicen, para que te enteres, nosotros estábamos siguiendo a un profeta que se llamaba Jesús, que era grande ¿en qué? En poder, que era grande en autoridad, que sanaba enfermos, que la gente le seguía, que enseñaba, que capacitaba, que inclusive levantaba ¿qué? Muertos. Pero lo que le hicieron a él, nuestros líderes han levantado contra de él y lo llevaron delante de los romanos. Y lo llevaron delante de los romanos y lo crucificaron. Nuestras esperanzas estaban puestas en él y pensábamos que él iba a ser nuestro libertador. Nosotros pensábamos que él iba a ser el profeta que nos iba a liberar de la cautividad. Y lo mataron y lleva 3 días muerto. Y para colmo, unas mujeres fueron esta mañana al sepulcro y lo encontraron vacío. Se han robado el cuerpo de Jesús. Para colmo. Hermano, cuando uno analiza la Biblia, uno tiene que analizarla con el sentido de que uno como persona, ¿qué tú harías? Hermano, si yo fuera uno de los discípulos, tal vez yo hubiera hecho ¿qué? Lo mismo. Los discípulos sabían todo de Jesús, sus palabras, sus obras, sus profecías, su poder y buena voluntad. Pero aún así perdieron la alegría, la esperanza y el sentido de propósito. Los sueños y las ilusiones se les habían hecho añicos. Si yo fuera uno de los discípulos, yo diría a Abimael, yo que me esforcé, yo seguí ese profeta, y cuando digo profeta, quiero que me entiendan aquí, la Biblia lo que quiere dejar establecer es que esos discípulos ni siquiera habían visto que eso no era un profeta, que eso era que Jesús era el Mesías. Pero estaban ciegos y ni siquiera eso habían entendido. Entonces, si yo hubiera sido uno de los discípulos, yo hubiera pensado, después que me esforcé, después que me esforcé y lo seguí, después que vi tantos milagros, tantos prodigios, tanto poder que emanaba de él, que yo pensaba que nos iba a liberar de los romanos. Esto fue un fiasco. Esto se acabó. La salvación que él predicaba se acabó. Y cuando veo cuando veo la palabra a la luz de la humanidad de las personas, entiendo por qué los discípulos estaban así. Y es entonces donde entiendo que Jesús, Dios, me entiende, que sabe lo que tú estás pasando, que sabe lo que está sucediendo en tu vida. Él lo sabe todo. Y aún así te dice, siéntate aquí que quiero hablar contigo, que quiero escuchar tu voz, que quiero que me digas cómo tú te sientes. Jesucristo es mi psicólogo, iglesia. Jesucristo es el psicólogo por excelencia. Jesucristo es aún más, es mi psiquiatra. ¿Y cuál medicina usa? La palabra de Dios sobre mi vida. Y hermano, yo se los digo porque yo lo he vivido. Porque han habido situaciones en mi vida donde he dicho, Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero, Señor, que tú me transformes, que yo no sé de dónde viene esta actitud, esta mala actitud, esto que tengo, este problema, esto que yo estoy sintiendo, y yo se lo he presentado en la mano del Señor, y en algún momento Jesús me ha dicho, a ti te pasa, el Espíritu Santo se ha mostrado a mi vida y me ha dicho, a ti te pasa esto, y tienes que arreglar esto, y con aquella persona tienes que arreglar esto otro.
el Espíritu Santo habla. Y cuando yo he actuado y he hecho lo que el Espíritu Santo me ha revelado, y puede ser una predicación, puede ser por la palabra, puede ser por una canción, puede ser de tantas formas que el Señor te habla. No tiene que caer trueno ni relámpago de los cielos para que el Señor te hable. Y cuando tú actúas, entonces empieza una transformación en tu vida y empiezas a cambiar. Y empiezas a cambiar. Por lo tanto, Jesús, como dice la primera enseñanza, Él te entiende. Iglesia, Jesús te entiende. Entonces, volvemos a la historia. Entonces Jesús les dijo, a la verdad que ustedes son unos tardos. En alguna versión dice tontos. ¿Acaso la Biblia no dice que era necesario que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo y reinar? Es más, les explicaré la Biblia para que entiendan lo que dice desde Moisés y todos los profetas. Siéntense aquí que les voy a hacer un estudio ¿qué? Bíblico. Les voy a hacer un exégesis. Y es interesante que cuando dice tardos, y quiero darle un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces no entendemos eso. Por ejemplo, cuando yo comparto con los jóvenes, y por ejemplo, ha pasado mucho cuando están haciendo chistes, ¿verdad? Y hay una que no quiero decir el nombre, que estoy mirando, que tiene un gorrito, ¿verdad? Que tiene un sombrerito, no quiero decir el nombre, que estaba parada acá arriba y estaba hablando. Sí, no voy a decir el nombre. Que cuando ellos hacen chistes, yo me río porque a veces hay alguien que no entiende el chiste y por allá sale María Angel, hijo, otra persona. Mijo, estás lentito, como que no has entendido el chiste todavía. Y yo me río un montón con ellos, ¿verdad? Pues ese lentito es la palabra. Si usted va al original de esa palabra, de tardos, es ese lentito que estaban, ¿qué? Que no entendían lo que estaba pasando. No lo podemos ver como otras versiones lo ven como tonto, pues sencillamente el tonto aquí lo quiere decir a eso, que no habían entendido lo que el Señor le estaba diciendo. Lo que Jesús le estaba diciendo. Imagínense ustedes, es que yo me quiero imaginar la escena. Jesús no se le había revelado, ellos no sabían que era Jesús. Imagínense ustedes allí, Jesús, dándole un exégesis. Imagínense ustedes. Él empezó a hablar desde la antigüedad y imagínense, yo me imagino y escribí aquí algunas notas, las cosas que le estaba diciendo. Por ejemplo, yo me imagino que le estaba diciendo, más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó el castigo sobre él, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel siervo Jesús ofreció su vida como sacrificio por nosotros, por amor a ustedes dos. Wow. Cuando me imagino a ellos dos escuchando todo eso, imagino los ojos de ellos los ojos de ellos de la impresión de lo que estaba pasando, de lo que estaban escuchando. Y aquí voy a la segunda enseñanza. Por allá. Jesús viene a mi ¿qué? A mi encuentro. Él se encuentra conmigo. No le veo en medio de mi situación difícil. No sé qué hacer en medio de mi situación difícil. Pero Él está ministrándome, Él está hablándome, Él está enseñándome. Él está diciéndome incluso qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Él está enseñándome, aprovechando la situación difícil. Dios le place
usar la situación difícil. Por eso es que la Biblia dice que todo obra para bien. Pero hay un para los que ¿qué? Dígame. ¿Para los que qué? ¿Dilo alto? Para los que creen. Yo tengo que creerlo, hermano. Jesús te va a hablar, pero tú tienes que creerlo. Yo tengo que creerlo. Y estas situaciones difíciles, hermano, nos tocan a todos, a todos. Yo, por ejemplo, le voy a dar un testimonio así cortito. Cuando el pastor se va el 22 de noviembre, yo no sé algunos de los líderes, pero a mí eso me tumbó. Me tumbó. Porque además de ser mi pastor, él era mi amigo. Y cuando eso me cogió a mí, yo estuve como, desde que él me dijo la noticia, estuve como que pensando, como que me sentí como uno de estos dos. Decepcionado, cansado, frustrado. Hasta el momento que cuando uno está en esas situaciones, uno se cansa, uno se frustra, uno se deprime. Inclusive a veces uno no sabe qué hacer y sencillamente te quedas sentado a ver, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y empezaron a pasar 1 día, 2 días, 3 días. Y el Señor me empezó a hablar por medio de ¿dónde? De su palabra, por medio de las predicaciones. Si usted no se ha sintonizado desde que el pastor se fue, el Señor le está hablando a la iglesia en cada culto, en los cultos de los jóvenes, en los miércoles aquí, hasta por los chats de WhatsApp, por todos lados el Señor nos está hablando. Y empieza a decirnos, en medio de la dificultad me empieza a decir, quiero que ores, quiero que te comprometas conmigo, quiero que leas la palabra, quiero que me busques. Quiero que me busques 24/7. Quiero que te comprometas conmigo. Y yo te diré qué tienes que hacer. Y desde que yo empecé a hacer eso, hermano, ya mi norte ¿qué? Cambió. Porque el que dirige la guagua de la iglesia, ¿quién es? Hay una analogía que el Señor me dio y me encantó. Usted sabe cuando usted está en la escuela y va por una gira, esto no lo iba a decir, pero amén, lo voy a decir. El Señor me dio esta analogía. Cuando ustedes iban a la gira, ¿quién se ha montado en una gira cuando estaba en la escuela? ¿Verdad? Hay alguien en la gira, ¿verdad? Está todo el mundo, y hay alguien en la gira que empieza ¿qué? ¿Verdad? Chofer, seguro, a la guagua, dale duro, ¿verdad? Alguien que ¿qué? A agitar, ¿verdad? Para que se hagan las cosas, ¿dónde? En la guagua. Y cuando se baja esa persona, ¿hay un qué? Hay un vacío, hay un silencio. ¿Verdad que sí? ¿El chofer se ha bajado de la guagua? No. El Señor me mostraba que el chofer es Él. Aleluya. La persona que vituperaba era el pastor. Pero el chofer no se ha bajado de la guagua. El chofer ha seguido montado. Y estamos en un tiempo que entonces, donde los que tenemos que vituperar, de momento salen 2 o 3 a vituperar. Y en ese caso somos la iglesia, somos los hermanos, somos los líderes. Que en este tiempo tenemos que levantarnos a lo que llega y se sube a la guagua un nuevo pastor. Pero les digo, iglesia, el que guía la guagua, que es Dios, no se ha bajado. Así que Dios está con nosotros. Aleluya. Y cuando yo veo eso, hermano, yo veo que en esas situaciones que Dios causa en nuestra vida, cuando Él viene a mi encuentro, me da intensivos. ¿Y qué quiero decir con intensivos para que me entienda? Los intensivos de Dios son que en ese poco tiempo, sea 1 año, sean meses, sea el tiempo que estés pasando la situación, en ese tiempo tú si tú dejas que el Señor trabaje en tu vida,
tú vas a aprender cosas y Dios te va a dar revelaciones y te va a sanar y te va a liberar y te vas a adquirir estas utilidades y estas herramientas que tal vez en 10 o en 20 años o en toda tu vida no la habías adquirido. Yo entiendo que a los líderes de esta iglesia en estos cortos meses el Señor nos ha dado y nos está capacitando de una manera espectacular, iglesia. Si no se han dado cuenta, yo me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque lo he visto, hermano. A nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver y escuchar. Porque el Señor está haciendo la obra. Y continuamos. Entonces, cuando se acercaron a Emaús, Jesús iba a seguir de largo. Y escucha bien esto. Jesús iba a seguir de largo. Y entonces ellos insistieron. Le insistieron para que se quedara Jesús. ¿Con qué? Con ellos. Entonces Jesús acepta y va al encuentro con ellos y cena con ellos. Y partiendo el pan, aleluya, en la mesa, en la intimidad, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y dice que cuando usted ve el análisis, usted puede entender que se alegraron tanto porque ya era de noche y viraron ¿para dónde? Para Jerusalén a contarle a los otros discípulos lo que le había pasado. ¿Eran cuánto tiempo yo dije que eran? 2 horas y media de nuevo. De noche. Viraron para atrás. Pero aquí yo quiero hacer un alto, iglesia. El Señor, como dije, te entiende, se acerca donde de ti para que tú le hables, para que tú le digas cómo te sientes, para que te abras a Él. El Señor en medio de esa situación te habla, te va a decir lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo. Pero aleluya, si tú no le abres la puerta, si tú no le insistes para que entre a tu casa, a tu vida, Él no va a entrar. Repito, iglesia, si el Señor nos viene hablando, el Señor, y aquí los discípulos dicen, por eso ardía mi corazón. Aleluya. Por eso ardía mi corazón, cuando ardía nuestros corazones, cuando Él nos hablaba en el camino. Por eso ardía, porque es cuando Jesús viene a nuestra vida, hace que nuestra vida arda. Pero de la única manera, el próximo slide, de la única manera que Él se revela a nuestra vida, es que tú se lo permitas. Si tú no le permites al Señor, el Señor te habla en cada culto, por medio de la palabra, por medio de los cánticos, por medio de tantas cosas. Si tú no le permites a Jesús entrar a tu vida, iglesia, lamento decirte que la situación que estás viviendo se va a quedar como está. Te lo voy a repetir de nuevo para que me entiendas. Aleluya. Si tú no empiezas a buscar el Espíritu Santo en oración, si tú no empiezas a leer la palabra, si tú no empiezas a buscarle, como buscas tal vez a Farmagul todos los días, que no te lo pierdes, o como buscas en internet, o como buscas Facebook, o como buscas la novela, o como buscas el oro, como buscas, dice la palabra, si me buscaras, como buscas el oro y la plata, te vas a encontrar. Y dice la palabra que entonces Él se va a revelar a tu vida y te va a transformar. Y te lo digo por mi experiencia personal. Yo llevo
Yo tengo 38 años, en la iglesia. 38 años. Escúchame bien, 38 años dentro de la iglesia. Nunca he tenido que salir al mundo para nada. Pero hasta que yo no fui en intimidad al Señor en oración, hasta que yo no fui en intimidad, y puede ser líder de la iglesia, puede estar parado en la posición que tengas, pero si tú no buscas al Señor, el Señor no se va a revelar a tu vida y no te va a sanar, y está en ti. Jesús es un caballero y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y en cada predicación el Señor te ha llamado. Tú decides si le vas a abrir. Y te digo que si tú le abres, tu vida va a ser transformada. No significa que no vas a tener el problema, tal vez. Significa que aún en el problema, aún en la enfermedad, tú puedes decir, Jehová va delante de mí. Él está conmigo. No temas ni desmayes, ni te intimides. Porque si Jehová está contigo, ¿quién? Contra ti. Pero para poder yo reclamar esa palabra, tengo que dejar que Jesús entre a mi vida. ¿Cuáles son las 3 enseñanzas que hemos hablado el día de hoy? Y estoy concluyendo. Primeramente, Jesús me entiende. Jesús entiende la situación que no puedes cambiar. Entiende que tal vez has perdido la alegría, la esperanza y el sentido de propósito. ¿Sabes? Eres humano y el Señor te comprende. Jesús viene a tu encuentro. Jesús se encuentra personalmente contigo. No lo reconoces, pero te echa el brazo en el hombro, te enseña, te capacita y te da las instrucciones específicas que tienes que seguir. Y finalmente, cuando yo lo acepto entrar, Jesús se revela a tu vida para que entiendas que Él ha resucitado. La señal al mundo viva y real que hay vida más allá de la muerte, que te ha estado hablando en todo este tiempo. Y solo te pide una cosa, que le obedezcas. ¿Para qué? Para que descienda sobre ti su gloria, para que tu copa sea llena y salgas a decirle al mundo que en Él hay esperanza, que en Él hay consuelo, que en Él hay redención, que en Él hay salvación. Oramos, iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es real en nuestra vida. Gracias porque tú sencillamente muestras el amor tan grande que nos tienes. En este ejemplo bíblico vemos cómo tú, Señor, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de que nos hemos dado por vencidos, tú vas y escuchas y nos dices, habla, exprésate, di lo que sientes. Para tú entrar a nuestra vida a hablarnos. Y si te aceptamos, Señor, nos restauras y nos haces cambiar. Nos cambias la manera de pensar y entonces cambia nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.